Estamos entonces procediendo a la apertura de la lección. Los estudiantes están encendiendo sus cámaras porque ya tienen acceso a ella. Empezó a las 11:15 y termina a 11:56. Están ingresando más estudiantes. Hasta ahorita la sala tiene 51 estudiantes. Profe, Señorita, tengo una pregunta donde no sé si la palabra está correctamente escrita, pero no, como que no la conozco. ¿Le puedo decir? cualquier comunicación, por favor, por chat. No Ya. interrumpamos la lección. Por chat o por WhatsApp. Cualquiera de esos dos medios. Para el estudiante que recién ingresó, estamos en la lección. Abra su lección, estudiante. Profe, sí puedo pasar la pregunta y luego continuar. Sí, Sí, ¿verdad? tiene 2 intentos. Ya. En la pregunta de la pentilediamina, ahí dice veedores, debe decir poseedores. Ahí la máquina se me ha comido esas palabras. O sea, ya. Poseedores de olor.
Gracias, estudiantes, por su comprensión. Ya, profe. Los estudiantes que no tienen encendidas las cámaras, los voy a sacar a sala. Profesor, disculpe, es que estoy en el celular y a lo que salgo de la sala de Zoom para entrar a hacer la lección se me cierra la cámara. Bueno, en el examen usted tiene que encender la cámara, si no, no puede dar el examen. Ahorita ya. Los estudiantes, por favor, enfoquen bien sus rostros a las cámaras, que no los veo. Hay unos que solamente les veo de aquí, de la barba, hacia abajo, hacia arriba, perdón. Pero no los alcanzo a divisar bien. Los estudiantes que, por ejemplo, Urbano Triviño, no le veo la cara, la tiene abajo. Su cámara la tiene muy arriba. Eso. Gracias, estudiante.
Los estudiantes sacarse los audífonos, excepto si están escuchando música, ¿no? Pero tampoco deben de ponerse los audífonos en un examen. Sáquense los audífonos. Don Santos, sáquese los audífonos. Profe, lo que pasa es que mi laptop no da sonido a menos que me ponga los auriculares. No, es que Por eso, no necesita ahorita los sonidos, señorita. Tiene la bondad bueno, de ya sacarse está los bien. audífonos.
Los estudiantes que ya van culminando me hacen el favor de decirme que ya han terminado, que ya han culminado para que apaguen su cámara. O sea, no la cámara, perdón, apaguen se queden ahí porque ya mismo les doy la clase. Pueden ahí sí apagar apagar su ventana, la cámara sería en este caso, ¿no? Para quedarse en la ventana. Sí, ya terminé, profesor. Ya se explica el problema, también ya terminó. Gracias, estudiante. Ya terminé, profesor. Ya, estudiante, gracias. Ya terminé, profesor. Ya, estudiante. Ya terminé, profe. Cámara. Ya terminé, profesor. Ya, Ya estudiante. terminé, profe, también. Muy bien, estudiante, puede apagar su cámara. Yo también ya terminé, profe. Ya, señorita, puede salir. Yo terminé, profesor. Profe, ya terminé. Ya, estudiante, Vera, puede salir. Ya terminé, profe. Ya, señorita, puede salir. Gracias. 11:56 empezamos la clase. Ya terminé, profe. Ya, señorita, puede salir.
Ya terminé, profesor. Ya, señorita Oreso, puede salir. Yo también, doctor. Ya, Gracias. señorita, puede salir. Ya terminé, doctor. Ya, señorita Mendieta, puede salir. Profe, ya terminé. Señor Ramírez, puede salir. Profesor, ya terminé. Profe, yo también ya terminé. Rodríguez puede salir. El señor Sánchez puede salir. Profesor, mañana nos va a tomar una lección de práctica. Sí, mañana les tomo lección de práctica. Profe, ya terminé. Ya, señorita Castillo, puede salir. Ya terminé, profe. Blindado, salda. Ya terminé, profesor. Ya, señorita Falcone, puede salir. Señorita Grueso, ya culminó. Sí, yo ya terminé. Ya, apague la cámara. Nomás. Profe, ya terminé, profe. Ya voy a llamar a Salva. Profe, disculpe, buenos días. Una pregunta, una consultita, es una duda. Dígame. En la nota del informe número 1, en el ensayo preliminar, tienes, o sea, es Ya sobre voy a 10. hablar al respecto, ¿ah? Ya mismo Ajá, hablo. y está como 950, tendría que ser 95, digo, no sé. Ah, ya. Perfecto. Gracias por Ya, su preocupación. gracias. Ya reviso. Profe, ya terminé. Ya, estudiante, salga. En la sala solamente me quedan 8 estudiantes que deben de culminar su lección. De los 53 que participaron. Yo ya terminé, profe. Ya, don Álvaro. A ver, vamos a ver si dejaron guardado, bien guardados sus puntajes, porque a veces los estudiantes no dejan bien guardados. Profesor, ya terminé. Ya, señorita, puede salir. A ver. Ya terminé, profesor. Ya, señorita, puede salir. Hasta luego. Hasta luego. Ya terminé, profe. Ya, señorita, puedes apagar su cámara.
En la sala quedan 3 estudiantes por culminar la lección. Listo, profe, ya terminé, gracias. Ya puede salir estudiante. Ya terminé, profesor. Muy bien, estudiante, puede salir. Ya terminé, doctor. Ya estudiante puede salir. Ningún otro estudiante queda en la sala, que ya voy a cerrar la sala. Ningún estudiante queda rendiendo la lección. Bien. Ahora sí ingresen de nuevo estudiantes que les voy a explicar la clase de hoy. Doctor, no sé si se dio cuenta que yo en la lección tampoco pude encender la cámara. No sé Ya, qué le sí. pasa, no se puede, o sea, yo la activo, pero no se activa la cámara. Ya, no se preocupe, señorita. Ok, doctor, muchas Gracias. gracias. Mm.
Determinación experimental de la densidad de la densidad de cualquier A ver, en algunos informes, no sé si serán que paralelos, hay unos estudiantes que sacaron 50, sobre 100. Eso significa que tienen que volver a subir, solo por esta vez, volver a subir la tarea. Los estudiantes que sacaron 50 sobre 100. Pero esta vez nada más, porque no siempre van a suceder lo mismo. Creo que ustedes se equivocaron en punto de fusión. Tenían que haber presentado la lista de discriminación. No la presentaron. Yo se las enseñé, tanto en punto de fusión como en punto de ebullición. Eso no hay que olvidarse, porque en el examen yo les pregunto eso. Justamente yo les pregunto cómo surge una lista de discriminación. Ustedes deben de saber ensayar una lista de discriminación, tanto en el punto de fusión como en el punto de ebullición. Permiso, estudiantes, un ratito. Gracias, estudiantes. A ver, entonces decía
que en el punto de fusión debe haber una lista de determinación. Yo le subí en la plataforma Moodle, le subí la Pero información. todavía no nos ha calificado el informe 2. Al menos yo solo tengo calificado el informe 1, el 2 no. Sí, el 2 ya Después- califiqué algunos grupos, no todos, porque calificar informes, calificar tareas, no lo puedo hacer en días ordinarios, porque primero que no hay tiempo. Segundo, que no dan horas, la universidad no da horas para calificar informes. Tengo que a veces trabajar sábados o también domingos, o también sábados y domingos. Entonces, ayer domingo me percaté que tenía que calificar el informe y comencé a calificar algunos, no todos. Entonces, aquí, en la plataforma Moodle, bueno, a ver. Entonces, ahí hubo la equivocación o hubo la desinformación por parte de ustedes y esa es la calificación. Ahora, los estudiantes que han sacado 50 puntos para no ponerle 0, deben de subir nuevamente esa tarea. Me dicen cuándo la van a subir. Mejor dicho, yo les digo cuándo la tienen que subir. Ya la tienen. En 24 horas pueden subirla para hacer las correcciones del caso y subirla nuevamente. Por esta vez, ya la próxima vez ya no tienen eso. Ay, 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 ay. Ya, las tareas se están calificando en la plataforma Moodle, califica sobre 100. Entonces, ya la costumbre mía es de calificar sobre 10, pero tengo que calificar sobre 100. Más tarde, comienzo a revisar nuevamente y ajustarles la calificación sobre la base de 100. O sea, hay unos que tienen 9.5, es 95. Ya les digo, es la costumbre de calificar sobre 10. En la clase de hoy es asimismo sobre la lista de determinación de los compuestos que estamos tratando. También vamos eliminando las posibilidades de las sustancias orgánicas que probablemente tenemos, que nos llega al laboratorio. Habíamos dicho que al laboratorio siempre nos llegan muestras, ¿no? Entonces nos llegan muestras sólidas o muestras líquidas. O también una muestra mixta, o una muestra gaseosa. Ocurre que para el punto de fusión, determinar la constante física de una muestra sólida, nos valemos del punto de fusión, ¿ya? Y para una muestra líquida, nos valemos del punto de ebullición con los diferentes métodos de identificación. Bien. Ahora seguimos con las sustancias líquidas. En este caso, seguimos para determinar la densidad de una sustancia líquida. También podemos determinar una sustancia sólida, claro. A la sustancia sólida la preparamos y la volvemos líquida. O sea, le hacemos ciertas preparaciones. Ocurre que la parte corresponde a la característica, a la constante física para una muestra líquida se llama densidad. Y para eso nosotros vamos a utilizar 3 tipos de equipos para determinar la densidad. Pero concretamente para análisis orgánico vamos a utilizar el pignómetro, o sea, el método de la pignometría. Entonces les comparto pantalla
para ver la diapositiva que no la tengo. No la tengo aquí abierta. Antes de saber la densidad, aquí esta diapositiva que la descargué, habla justamente de algunas características de lo que debe saber todo estudiante de análisis orgánico. Otra cosita, primero. En un informe que ustedes han presentado, que habla de un ejercicio de aplicación, hablan de sustancias inorgánicas. Yo no les he pedido sustancias inorgánicas, les he pedido que ustedes busquen de sustancias orgánicas. Por eso con el libro, ahí están de sustancias orgánicas. Aquí no estamos estudiando química inorgánica, estamos estudiando química orgánica, análisis orgánico. Entonces eso de ahí, ustedes tienen que estar presentes con eso. Están bien los ejemplos, pero eso déjenlo, o vamos a darlo para química analítica, para química 2, pero para esta asignatura es específica, sustancias orgánicas. Entonces, antes de ir al tema de la densidad, tenemos que recordarnos de estos conceptos de materia, ¿no? Es una cosa que ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa y se llama materia. Es todo lo que nos rodea, ya sea que se la puede ver y tocar o no, como el aire. La masa es una medida de la cantidad de materia en un objeto. Los términos masa y peso se usan a menudo como sinónimos, ¿no? Masa y peso. El peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto. Y la masa de un objeto se puede determinar con facilidad empleando una balanza. Existen propiedades físicas, químicas, físicas y químicas, o intensivas y extensivas. Una propiedad física se puede medir y observar sin modificar la composición o identidad de la sustancia. Para observar una propiedad química se debe realizar un análisis químico o debe producir un cambio químico o generar un cambio químico. Por ejemplo, una reacción entre nitrato de plata con una sustancia orgánica debe producir un espejo de plata. Propiedades. Todas las propiedades medibles de la materia pertenecen a una de las dos categorías, propiedades extensivas y propiedades intensivas. ¿Cuáles son estas propiedades extensivas? Longitud, masa, volumen. Y las intensivas son la temperatura, ¿no? La diferencia de la masa y el volumen. Dice que el color... Doctor, disculpe que le interrumpa, no sé si soy yo, pero no puedo ver la pantalla. No pueden ver. Vamos a ver. No, profe, no se ve. Ahí. Ahí sí, profe. Ahí sí, profe. Pero repita. No. Ya no, pues ya vieron. Esto ya saben. A ver, yo les pregunto. ¿Qué es la materia? Es facilito. Todo lo que nos rodea. Eso, todo lo que nos rodea. Entonces ya saben, ya saben bien. Aquí estamos repasando. Miren, y entonces este ya es un tema nuevo, ¿no? La densidad de una sustancia orgánica. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a realizar? Es la masa de un volumen por unidad de esa sustancia. O dicho de otra manera, masa de la sustancia sobre el volumen de la sustancia. Entonces esa es la densidad que nosotros conocemos. Masa de sustancia sobre volumen de sustancia. ¿Y qué es la densidad?
La densidad de un cuerpo está relacionada con su flotabilidad. Una sustancia flotará sobre otra si su densidad es menor. Por eso la madera flota sobre el agua. El plomo se hunde en ella, porque el plomo... Permiso, un ratito, estudiantes. Gracias, estudiantes, por su espera. A ver, seguimos. Dice, por eso dice, la madera flota sobre el agua y el plomo se hunde en ella. Ahora que yo estaba haciendo una investigación sobre las características físico-químicas del agua del estero salado, de un segmento del estero salado, encontré que cuando le hice la característica química de agua con respecto a los metales pesados, me encontré que en el agua del estero salado no hay metales pesados, en el agua, ¿no? Pero sí en los sedimentos del estero salado. Ahí sí está lleno de plomo. ¿Y ocurre por qué razón? Por lo que dice aquí la teoría, que el plomo, ¿no?, tiene una densidad mayor y por lo tanto se hunde en el sedimento, en el suelo. No se queda flotando en el agua. No hay. Por eso que ciertas tesis dicen que el plomo y el cadmio se encuentran en el agua. Mentira, no hay. A no ser que le cambien la diferente forma de muestreo, ¿no? Pero al menos, por lo menos, lo mío fue superficial. Puede ser que 2 metros abajo, 4 metros abajo exista, ¿no? Pero de manera superficial no hay plomo. ¿Por qué? Porque el plomo se hunde. Entonces, como posee mayor densidad que el agua, mientras que la densidad de la madera es menor, pero ambas sustancias sí se hundirán en la gasolina, porque tiene una densidad más baja. Cálculo de la densidad de los sólidos. Para hallar la densidad utilizaremos la relación que D es igual a masa sobre volumen. Lo primero que haremos será determinar la masa del sólido en la balanza. Aplicaremos la fórmula que nos permite su cálculo. Si es necesario conocer sus dimensiones, las mediremos con el calibre, la regla o el instrumento de medida adecuado. Dice que la densidad en cuerpos irregulares se nos agrega en un recipiente graduado, donde se le agrega agua, anotaremos su nivel, luego sumergiremos totalmente el objeto y volveremos a anotar el nuevo nivel. La diferencia de niveles será el volumen del sólido. Peso específico. Se llama también densidad relativa, es un número que designa la relación de la masa o peso de un cuerpo. Y la masa o peso. Siempre es masa, hay unas
son sinónimos, masa y peso. El peso específico dice que los sólidos líquidos se refieren al agua como patrón, los gases se toman respecto al aire, por lo tanto el peso específico, su fórmula es masa de un sólido o líquido sobre masa de un volumen de agua. Por ejemplo, el peso específico, por ejemplo, la densidad del mercurio es 13.6 gramos por mililitro y la densidad del agua es 1. Entonces la gravedad específica del mercurio será 13.6, ¿no? Y la densidad del agua 1.0. La gravedad específica no tiene unidades. Sirve para denotar cuántas veces es más pesada o más densa una sustancia con respecto al agua. Aquí tenemos una relación de la densidad, ¿qué nos permite dilucidar una densidad? Lo que nos va a permitir es seguir buscando de la lista de compuestos posibles si mi sustancia química se refiere a determinada hidrocarburo. Entonces, un supuesto. Yo tengo desde el inicio de la muestra, que me llega una muestra blanca, blanquecina, con un olor aromático. Entonces yo supongo que hay un alcohol, o puede ser, supongo que hay un éter. Y realizo la prueba del punto de ebullición y me da una temperatura parecida al alcohol etílico. 78 grados creo que es. Y al alcohol etílico, ¿no? ¿Cuánto es el punto de ebullición del alcohol etílico? Ustedes en los informes ya me lo enviaron. 78,37. 78 grados centígrados, ya. Entonces me dio ese punto. Entonces yo digo que puede haber ahí un grupo alcohol. Entonces utilizo mi intuición, ¿no? La intuición es científica, ojo, la intuición es científica. Entonces relaciono los datos iniciales con estos datos que voy teniendo. Y digo, ¿no?, que aplicando la densidad puedo medir la densidad del probable compuesto alcohólico. Miren, del probable compuesto alcohólico. Entonces, ¿qué equipo necesito para calcular mi densidad? Necesito un pignómetro. Ya vamos a explicar qué es un pignómetro. Es una botellita pequeña que tiene un termómetro arriba. Pignómetro. O también puedo hacer la balanza de Westphal. O utilizar un densímetro, o también hay otros que le llaman lactodensímetros, que también miden la densidad de determinada sustancia. Aquí tenemos, miren, densímetro, que es una especie de termómetro con un bulbo y una escala termométrica. Tenemos el densímetro, lo medimos en la sustancia, o sea, si la sustancia flota, vemos y ubicamos la densidad inmediatamente. ¿Cómo también podemos calcular la densidad? Con este aparatito que se llama pignómetro, que consta de una tapa y un envase donde se deposita la sustancia. En este caso, la sustancia es coloreada azul. Lo tapamos y encima del tapón hay un termómetro pequeñito. Ahí. También me mide, no es un termómetro, perdón, es una escala que me mide la densidad. Y acá tenemos la balanza de Westphal, que consiste en una probeta, en una balanza. En la balanza se dispone de una pela tensora, ¿no?, donde se deposita un densímetro y nos indica con la balanza la cantidad de peso por un lado y el volumen que ocupa esa probeta. Dice, la densidad nos permite determinar la densidad de un líquido desconocido. ¿Cuáles son los materiales? Vaso precipitado, balanza, pipeta, líquido desconocido. Lo primero que tenemos que hacer es lavar y secar un vaso, empezar con una incertidumbre de más o menos 0.1 gramo, anotar el resultado, medir cierta cantidad de la muestra desconocida con la pipeta, descargar el líquido en el vaso. Ya vamos a ver un video de densidad. Anotar el volumen deseado, pesar nuevamente el vaso,
anotar la masa y calcular la densidad de la muestra mediante esta fórmula. Masa 2 menos masa 1 dividido por el volumen. Repetir 3 veces y ese va a ser mi densidad. Determinación de la densidad de un sólido desconocido. Asimismo, sólido desconocido, probeta, pipeta, agua. Pesar el líquido desconocido, llenar con agua una probeta, anotar el volumen 1. Agregar el sólido al agua en la probeta, anotar el nuevo volumen 2. La densidad de un sólido, aquí tenemos las características. La densidad de un sólido, aquí tenemos el método de la probeta. Repetir 2 veces y gracias. Vamos a ver el video. Vamos a compartir el video. Determinación experimental de la densidad de un líquido. Totalmente la densidad de un líquido utilizando el método del pignómetro. La densidad de un líquido se define como el cociente entre su masa y su volumen. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico, aunque frecuentemente se expresa en gramos por mililitro. Por ejemplo, la densidad del agua es 1000 kilos partido metro cúbico, o lo que es lo mismo, 1 gramo partido mililitro. El método del pignómetro es un método experimental sencillo para la determinación de la densidad de un líquido. Con este procedimiento se puede calcular la densidad de cualquier líquido a través de la medición de la masa del pignómetro en 3 situaciones diferentes. Los materiales necesarios para realizar este experimento son pignómetro, balanza analítica, el líquido cuya densidad se quiera medir, en nuestro caso zumo, y agua destilada como líquido de referencia. Metodología. En primer lugar, se debe anotar la masa del pignómetro vacío. A continuación, se determina la masa del pignómetro enrasado con el fluido de referencia, que en nuestro caso será agua destilada. Para ello se ha de llenar el pignómetro con agua, teniendo la precaución de que no queden burbujas en su interior. Se coloca la tapa de modo que el agua rebose y el capilar quede completamente lleno. Y por último se seca el exterior del pignómetro. Se anota el valor de la masa. La tercera determinación es la masa del pignómetro enrasado con zumo. De nuevo, se debe llenar el pignómetro evitando la formación de burbujas. Colocar la tapa, asegurarnos de que el capilar queda lleno de líquido y secar el exterior del pignómetro. Se determina la masa. Resultados. La densidad del zumo será el cociente entre la masa de zumo
alojada en el interior del pignómetro y el volumen de este. La masa de zumo es muy fácil de hallar, puesto que será la diferencia de dos masas ya determinadas. Llegados a este punto, será necesario hallar el volumen del pignómetro. Cuando el pignómetro está enrasado con agua, el volumen de agua equivale al volumen del pignómetro. La densidad del agua será el cociente entre la masa de agua alojada en el pignómetro y el volumen de este. Despejando a partir de esta expresión, se puede determinar fácilmente el volumen del pignómetro como el cociente entre la masa de agua y su densidad, donde la masa de agua alojada en el interior del pignómetro se puede calcular como la diferencia entre la masa del pignómetro enrasado con agua y vacío. Una vez determinada la expresión para el volumen del pignómetro, se sustituye esta en la ecuación para determinar la densidad del zumo, obteniéndose finalmente la ecuación que utilizaremos. En el caso de nuestro ejemplo, el resultado sería este.
En esta práctica tendremos el objetivo de determinar la densidad de un líquido y de un sólido mediante un pignómetro. Para realizar esta práctica contaremos con un pignómetro de 50 mililitros y un soporte de corcho, una balanza eléctrica, un par de líquidos cuya densidad se trata de medir y un par de esferillas de acero. De entre todos los distintos procedimientos que se usan para medir la densidad, uno de los más utilizados es el del pignómetro, que permite determinar la densidad de sólidos y de líquidos. El pignómetro es un frasco pequeño de vidrio que tiene un cierre, también hecho de vidrio, esmerilado, y en el cual hay una señal de enrase que permite disponer de un volumen constante. La densidad se define como la relación entre la masa y el volumen. La medida de la densidad realizada con el pignómetro se reduce, en definitiva, a la medida de masas y volúmenes. Debe tenerse en cuenta que la medida de la densidad realizada por este procedimiento es relativa. En nuestro caso, operamos basándonos en la suposición de que la densidad del agua destilada, que se utilizará como líquido de referencia, es igual a la unidad. Aunque esta hipótesis no es rigurosamente cierta, no obstante, los resultados que se obtienen son muy aceptables, habida cuenta de que la variación de la densidad del agua dentro del rango de temperaturas en el que normalmente se trabaja es muy pequeña. En caso de necesitarse una medida mucho más precisa, habría que recurrir a unas tablas en las que se dé la densidad del agua a distintas temperaturas y extraer de ellas el dato de densidad que corresponde a la temperatura de trabajo y calcular a través de él el volumen correspondiente. Para esta práctica contaremos, en primer lugar, con agua destilada y en segundo, con el líquido problema en el que vamos a medir la densidad. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que el pignómetro está lo suficientemente seco y posteriormente lo tendremos que medir en la báscula sin líquido dentro. Una vez tenemos medido el pignómetro seco, lo tendremos que llenar de agua destilada asegurándonos de que el pignómetro quede totalmente enrasado y posteriormente utilizaremos la báscula para medir este peso. Una vez hayamos medido el agua destilada, nos aseguramos otra vez de que el pignómetro quede lo más seco posible y lo volveremos a llenar con el líquido problema hasta enrasarlo de nuevo y volveremos a utilizar la báscula para pesar. Denominando M1 a la medida hecha con el pignómetro vacío, M2 a la medida hecha con el pignómetro lleno de agua destilada y M3 al pignómetro lleno del líquido problema, podremos obtener la densidad del líquido problema con las siguientes ecuaciones. Una vez hemos terminado de medir la densidad del líquido problema, volveremos a vaciar el pignómetro y asegurarnos de que queda lo suficientemente seco como para poder volver a hacer la segunda parte. Lo primero que tendremos que hacer en esta parte será volver a llenar el pignómetro de agua destilada y volverlo a pesar en la báscula junto con las esferillas de acero de las que queremos medir la densidad. Una vez hemos medido el agua destilada y las esferillas en la báscula, tendremos que introducir con mucho cuidado las esferillas dentro del pignómetro, asegurarnos otra vez de que está enrasado de nuevo y volver a medirlas juntas en la báscula. Una vez que hemos hecho esta parte, lo único que nos queda será sacar con mucho cuidado las esferillas del pignómetro y volverlas a pesarlas secas en la báscula. Denominando M4 a la medida hecha con las esferillas fuera del pignómetro, pero junto a él, M5 a las esferillas dentro del pignómetro y MS a las esferillas única y exclusivamente, podremos calcular la densidad de las esferillas con las ecuaciones aquí mostradas. Una vez realizada la experiencia, podremos rellenar la siguiente tabla y dar por fin los valores definitivos de las densidades calculadas tanto para el líquido como para el sólido, así como calcular sus errores, relativo y absoluto. También habrá que contestar a las siguientes cuestiones. Explicar las diferencias entre peso específico y densidad, y poner las dimensiones de ambos. Explicar la imprecisión que puede tener la densidad obtenida al hacer la suposición de que la densidad del agua es igual a la unidad. Explicar los errores que se introducen en la práctica si se coge el pignómetro con toda la mano durante un tiempo suficiente en el curso de las operaciones de la práctica.
Determinación experimental de la densidad de un líquido. Entonces les subo el video para que ustedes tengan la clase del video de constantes físicas, en este caso de densidad. También ya adelantamos la práctica para el día de mañana. Entonces, ya mañana hacemos otra actividad. Que mañana también tenemos que hacer la lección práctica. Mientras hacemos la lección práctica, hacemos la práctica, ya hacemos unos ejercicios de práctica. Les estoy subiendo entonces este video en la unidad 2. En este mismo enlace ustedes van a encontrar los otros videos que hemos visto de densidad. Les voy a enviar a hacer un trabajo de un ejercicio de aplicación. Primero el ejercicio de aplicación de la página 55 del libro Schreiner, que dice, ¿qué correcciones pueden hacerse al punto de ebullición determinado por el procedimiento A y por el procedimiento B? Y segunda pregunta dice, un intervalo pequeño en el punto de ebullición no es índice seguro de pureza, ¿por qué? Esa es una tarea. Es un ejercicio. Profe, eso ya está. Eso ya está. Sí. Ya, entonces vamos a hacer un estudio de la página 50, 51, 52, 53, 54. Eso vamos a hacer una especie de taller. ¿No? Es una tarea que es un taller. Entonces, hablan aquí de las asociaciones de las moléculas, cómo se van configurando para ya, cómo se van configurando. Por ejemplo, aquí hay la tabla 3, que habla de diferentes esqueletos hidrocarbonados. Entonces hay que leer nomás, profe, para hacer el taller. No, hay que hacer un informe. Ah, ya. Hacen un informe sencillo. El mismo libro toma los datos, hace un resumen, ¿no? Y ustedes indican por grupo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la tabla 3. Aquí ya está dicho, sino que para que ustedes vayan mejorando por qué, cuándo se asciende el punto de ebullición. Eso se debe más que todas las presiones que se le ejecuta a una sustancia cuando está sometida. Y también se debe también al esqueleto hidrocarbonado y a los grupos funcionales. ¿Por qué se incrementa el punto de ebullición? La tabla 3 dice, por ejemplo, N-pentano, N-hexano, ¿qué punto tiene? Punto de ebullición tiene 36 y luego tiene 68, el otro. Miren que son hidrocarburos, no son alcanos, que forman los normales, pero a medida que se incrementa el número de carbonos, aumenta el punto de ebullición. ¿Ya? Entonces, ese tipo de realidad es la que nosotros vamos a discutir por esta razón. ¿Qué temperatura incrementó aquí? 32 grados. Bien, solamente un carbono, ¿no? De la forma N, hace que aumente el punto de ebullición. Ahora, entre el N-hexano y el N-heptano, ¿qué pasó? ¿Cuánto tenemos? 98 grados. Miren,
Aumentamos un número de átomos de carbono, unos hidrógenos, ¿no? Por CH2, y se incrementa la serie homóloga. ¿Cuánto se incrementó? 30. Acá, N octano. ¿Cuánto tenemos? 125. O sea, a medida que se incrementan los H2 en una cadena lineal de un hidrocarburo de los alcanos, se incrementa el punto de ebullición. A eso es lo que ustedes van a dar una explicación. ¿Qué está aquí? Aquí me gusta. ¿Qué más? Veamos este otro caso. Tabla 4. Menos mal que tenemos el libro, ¿no? Si no, lo primero no empieza. H2, OH. Tenemos una estructura. Tenemos un propano periódico. Lo comparamos con esto. ¿Bien? Entonces vemos. ¿Qué podemos ver? Aquí tenemos un alcohol, otro alcohol que está ingresado en el medio y tenemos un alcohol fuera de cadena terminal. Entonces tenemos los alcoholes. Y su punto de ebullición es 290 grados. A medida que se incrementan grupos de alcoholes a la molécula, se incrementa el punto de ebullición. Acá en este caso. Aquí tenemos un éter, ¿no? Ya tenemos un alcohol y otro alcohol. Pero disminuye el punto de ebullición. O sea, a medida que se encuentra un éter dentro de una molécula de alcohol, ¿no? Va a disminuir el punto de ebullición por la presencia de la presión que ejerce el oxígeno, ¿no? Con este compuesto. Este compuesto, esta cadena, unido a un éter, que es la que produce una disminución en el punto de ebullición. Y mientras más asociados tengan, va a seguir disminuyendo el punto de ebullición. Página 53. Luego discutimos las formulitas que están más abajo. Agua, metanol, ácido acético. Vemos cómo se incrementa y disminuye el punto de ebullición. Ahí tenemos los compuestos sulfurados. En la tabla 5 tenemos ya una serie de estructuras. Y tenemos las comparaciones. Aquí ya está explicado todo. Entonces, son dos tareas que vamos a realizar esta semana para... Inclusive de esas tablas voy a tomar para el examen, ¿no? Estas tablas, justamente estas tablas, voy a preguntarles a ustedes cómo se incrementa el punto de ebullición, ¿no? La tabla 5 ya nos indica claramente cómo es el asunto. Bien, voy a tomarles la asistencia, estudiantes, ya vamos a salir. Álvarez Javier. Profe, el compañero sí está aquí en clase, pero el internet está que le falla mucho. Ya, perfecto. Me iba a decirle. Sí lo vi, por ahí está, sí lo vi. Borbor Ken. Presente, profesor. Burbano Rodolfo. Presente, profesor. Cabeza Naomi. Presente.
Campo Verde, Dani. Presente, concuerde. Sí. Castillo, Johanna. Presente. Castro, Jorge. Presente. Chunga, Yamilet. Presente. Clemente, Noeli. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Espinosa, Verónica. Presente. Presente. Fernández, Alexi. Presente. Presente. Galarza, Samuel. Presente. Hueso, Génesis. Presente. Presente. León, Fabián. Presente. Lema, Fabián, presente. León, Josiana. Presente. Presente. Lindao. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes. Lozada, Ángel. Buenas tardes, doctor, presente. Presente. Lozano, Ángel. Presente, profesor. Macías, Ariana. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Matamoros, Lisbeth. Matamoros. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Mendieta, Mixi. Presente, buenas tardes. Presente. Mera, Ariana. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Morales, Bernardo. Presente, buenas tardes. Morán, Carmen. Presente, buenas tardes, Morán. Tarde. Muñoz. Presente, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Olvera, Luis. Presente, Olvera Luis, profe. Olvera, Luis. Olvera, Denise. Presente. Presente, profesor. Ya. Otero, Ginés. Otero, Ginés. Presente. Pérez, Eri. Pérez, Eri. No vino. Pincay, Gustavo. Presente, Pincay. Presente, Pincay. Ramírez, Luis. Presente, profe. Presente. Ramírez, José. Presente. Presente. Rivera, Santiago. Presente. Presente. Roque, Steven. Presente. Presente. Sánchez, María. Presente. Presente. Sánchez, Carlos. Presente. Sánchez, Carla. Buenas tardes, doctor, presente. Presente. Santos, Joel. Presente. Solís, Ariana. Presente, doctor. Presente. Tomalá. Buenas tardes, presente. Presente. Simbaña. Presente. Torres, Pita. Presente. Presente. Trey, García. Presente, doctor. Presente. Vaca, Mirka. Presente. Vargas, Yomaira. Presente, Vargas. Presente. Vera, Leiber. Vera, Leiber. Presente, profesor. Viva, Hegar. Presente, doctor. Presente. Ríos, Elizalde. Presente, doctor. Presente. Falcones, Yanela. Presente, Falcón. Presente, Falcones. García, María. Presente. Presente. Viñán. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuello, Brian. Viñán, doctor. Sí, Viñán. Profe, Lobatón se saltó. Allá, Lobatón. ¿Qué está? Presente, Ya. presente. Viñán también está. Cuello. Presente, profesor. Pérez. Pérez, Estefanía. Presente. Presente. Díaz, Gerson. Presente. Presente. Bien. Entonces, Pérez Eric, presente. ¿quién? Pérez Eric, profe. Pérez Eric. Pérez Eric presente, ¿ya? Sí, porque tenía falta. Chunga Yamilet, profe. ¿Cuál? Chunga. Sí, sí tiene asistencia. Sí tiene. Solamente faltaba Pérez, nada más. Y Pérez no más faltaba. Ya. Ya con todo. Hasta luego, estudiantes. Hasta luego, pase bien. Gracias. Más funcional el micrófono y como